Bien, hermanos, en la primera conferencia estuvimos viendo algunos de los rasgos distintivos de la verdadera masculinidad, así como las convicciones sobre las cuales se construye este comportamiento varonil. En esta ocasión queremos enfocar las tareas distintivas de la verdadera masculinidad a la luz del capítulo 2 del libro del Génesis. Así que les pido por favor que vayan conmigo al Génesis capítulo 2, porque allí encontramos a Adán como el soltero ideal siendo preparado por Dios para ser el esposo ideal. Así que si tú eres soltero, mira a Adán en Génesis 2, porque aquí tenemos al soltero ideal. Pero si tú eres casado, mira a Génesis 2 como ese soltero que está siendo preparado por Dios mismo para ser el esposo ideal. Ahora, antes debo aclarar por justicia que hace algunos años me topé con un estudio de otro siervo de Dios que fue de muchísima ayuda para poder entender algunas de las cosas que estaban allí en este pasaje y que yo no estaba viendo tan claramente. Así que debo decir por justicia que fui grandemente ayudado por ese siervo del Señor, aún hasta en el bosquejo que voy a usar en esta hora. Hay al menos 3 áreas de responsabilidad que el Señor le dio a Adán como hombre, en las cuales él debía ocuparse como administrador de Dios. La primera fue la responsabilidad de administrar su vocación. Pero antes de entrar a explicar esto, al usar la palabra administración o mayordomía, nos estamos refiriendo a la responsabilidad que tienen algunos de velar por los bienes de otro. Es decir, ser cabeza, pero bajo la autoridad de otra cabeza. Es una autoridad delegada. El administrador de una empresa tiene autoridad, pero reitero, es una autoridad delegada. Y en un momento van a entender por qué esta insistencia en la palabra administración. Él no puede manejar la empresa a su antojo o para su propio beneficio, sino de acuerdo a las directrices generales de los dueños de la empresa y para el beneficio de los dueños de la empresa primariamente. Bueno, el hecho de que Dios situara al hombre como administrador en la creación no quiere decir que Dios haya renunciado a su derecho. Él es el dueño de todas las cosas. ¿Recuerdan el Salmo 24:1 que citamos así de pasada en la conferencia anterior? David nos recuerda que la tierra y su plenitud le pertenecen al Señor. Y él añade el mundo y los que en él habitan. Dios sigue siendo el dueño por derecho de creación. De hecho, David dice porque él fue que la fundó. Esa es la idea. Él la fundó. Él la creó. Pero Dios colocó al hombre en el planeta como su administrador. Adán, recuerden, Eva todavía no ha sido creada. Adán tenía un trabajo que hacer en un lugar específico llamado el huerto del Edén para la gloria de Dios. Vean el capítulo 2 de Génesis versículo 5. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Se necesitaba un hombre que cultivara la tierra y que cuidara de ella. Alguien que sacara de la tierra todo su potencial. Dios no lo iba a hacer por Adán. Adán tenía que hacerlo. Versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ven, en el mismo proceso de la creación del hombre, él queda identificado con su esfera de trabajo.
Él fue creado del polvo de la tierra para labrar la tierra y cuidar la tierra. Versículo 8. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El trabajo de Adán era extender el huerto del Edén hasta que cubriera toda la tierra. Aquí está el jardín que yo planté a Adán, ahora te toca a ti. Sigue cultivando la tierra. Dios puso el potencial en la creación, pero es responsabilidad del hombre extraer de la creación el máximo de sus beneficios. De manera que Adán necesitaba el jardín y el jardín necesitaba a Adán. Era una necesidad mutua. Adán fue puesto allí para hacerlo florecer, para guardarlo. Adán tenía sobre sus hombros la responsabilidad de gobernar sobre la tierra y proteger el jardín y sus habitantes futuros, obviamente, y los animales que estaban allí presentes, de todo tipo de peligro o amenaza. Y como decía, aún los animales debían someterse al dominio de Adán, como vemos en Génesis 1, 26 al 28. La tarea de ponerles nombre, recuerdan el versículo 19, que Adán le puso nombre, fue el primer trabajo de taxonomía que se hizo en la tierra, ponerle nombre a los animales. Era una muestra de la autoridad que Adán tenía sobre los animales, porque tú le pones nombre a lo que te pertenece. ¿No es así? ¿Quién le puso el nombre a tus hijos? ¿Quién le puso el nombre al cachorrito que está en tu casa? Se le pone nombre a lo que se pertenece. Así que el hombre tenía autoridad sobre todo lo creado, la tierra, las plantas, los animales. Esa era la esfera de su administración. Las plantas del huerto estaban a su disposición, pero la cosecha de los frutos requería del trabajo de Adán. Es por eso que después de la caída de Génesis capítulo 3, vemos que Adán fue castigado en el contexto de la administración que le había sido confiada. Vean el capítulo 3, versículo 17. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y vamos a volver sobre eso dentro de un rato, y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Mis hermanos, cuidado, noten que Dios no maldijo el trabajo, Dios maldijo la tierra. Eso es importante. No creemos en la teología del negrito del batey, que dice que Dios le dio al trabajo al hombre como un castigo. No, el trabajo estaba desde antes de la caída. Pero a raíz de la caída, el trabajo indudablemente adquirió una connotación, una dificultad que antes no tenía. La labor del hombre ahora estaba cargada de penalidades, de frustraciones. ¿Saben qué, mis hermanos? Todos los trabajos del mundo tienen sus frustraciones particulares. Dios decretó que habríamos de obtener el pan con el sudor de nuestra frente. Siempre me acuerdo, no sé, cada vez que leo ese texto me acuerdo de una película que vi de Cantinflas. Es increíble cómo funciona la memoria. Hace muchos años, antes de ser creyente, que decía, no es con el sudor del de al frente, sino con el sudor de tu frente. Y mira, óyeme, aunque tú trabajes en una oficina con aire acondicionado, el trabajo te va a hacer sudar. El trabajo te va a hacer sudar, de un modo u otro. Estaba leyendo una encuesta de la Gallup del 2013. El 70% de los norteamericanos, eso es mucho, no se sienten recompensados por su trabajo. O sea, ellos sienten que están trabajando, pero que no están recibiendo de su trabajo lo que deberían recibir. El 70%.
y solo de un 20 a un 30% encuentran su trabajo inspirador. O sea, que van a su trabajo diciendo, wow, qué bueno que yo hago esto. ¿Tú te sientes hastiado de tu trabajo? Déjame darte el secreto del contentamiento laboral. Porque el trabajo es un regalo de Dios para el hombre. Es idea de Dios el trabajo. Patrick Morley, que escribió un libro fantástico, lamentablemente no está traducido al español, se llama Man in the Mirror, el hombre frente al espejo. Él dice que el secreto para el contentamiento laboral se encuentra en tres cosas. En primer lugar, redefine tu ambición. Redefine tu ambición. ¿Cuál es tu ambición en la vida? ¿Qué es lo que te mueve a levantarte cada mañana para ir a tu trabajo? Es interesante lo que la Biblia, la cantidad de veces que la Biblia habla de la ambición. Por ejemplo, Pablo trata con este tema en el capítulo 4 de su primera carta a los tesalonicenses. Pablo introduce este capítulo con estas palabras: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que, como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho lo hacéis, así abundéis en ello más y más. Y luego añade en el versículo 10 en la mitad: pero os instamos, hermanos, a que abundéis en el amor mutuo, dicen ellos, en la Biblia aparece en el amor mutuo en el contexto, más y más, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado, a fin de os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Nuestra ambición, ¿cuál debe ser? Agradar a Dios en lo que hacemos, agradar a Dios y obtener con nuestro trabajo lo que necesitamos, no necesariamente todo lo que queremos, porque ahí es que viene el problema. Yo trabajo, ¿verdad? Como decía un anuncio, tú trabajas y te ganas el placer de descansar y gozar de la buena vida. ¿Se acuerdan de ese trabajo? Digo, de ese anuncio. Entonces te presentan una casa de playa que tú dices, no es para eso que tú trabajas. Tú trabajas para agradar a Dios y para tener lo que necesitas. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo 6:8? Si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Los que quieren enriquecerse. En un momento vamos a hablar de la excelencia en el trabajo. Tú debes ocuparte en tu trabajo y hacerlo bien. Yo estoy hablando aquí de la ambición. ¿Por qué tú lo haces? Pero no solamente debemos redefinir nuestra ambición, sino también ¿quién es nuestro jefe? ¿Quién es tu jefe? Porque muchas de las frustraciones en el trabajo provienen de los jefes que tenemos. Si yo les preguntara en esta mañana, y obviamente a los que están viéndonos por la internet, ¿cuántos de ustedes quieren ser su propio jefe? Mire, yo creo que la mayoría levantaría la mano, excepto los que ya son jefes. ¿Sabes una cosa, mi hermano? El jefe que yo necesito no soy yo. El jefe que realmente necesito y que de hecho ya tengo, y todos tenemos, pero no estamos conscientes siempre de eso, es Dios.
Es Dios. ¿Qué dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 2? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, versículo 22. No para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Wow, yo me pregunto, ¿qué pasaría si miles de empleados cristianos se levantaran todos los lunes pensando: en esta semana que hoy comienza, voy a mi trabajo a servirle a mi Rey Jesús? Wow, ¿cómo sería eso? Y de paso, ¿qué pasaría si miles de jefes, de CEO, se dirigieran a sus empresas pensando: hoy voy a dirigir mi compañía para la gloria de mi verdadero jefe y bajo la política y los principios establecidos por mi jefe en su palabra? Porque en ese mismo texto de Colosenses, Pablo dice: y a los amos les recuerdo que ustedes tienen otro amo y ustedes le van a dar cuenta algún día a ese amo. Así que redefine tu ambición, redefine quién es tu jefe y finalmente redefine cuál es tu rol. ¿Cuál es tu rol? Como veíamos hace un momento, en última instancia no somos los dueños de lo que tenemos, ni siquiera de nuestra vida, somos administradores. El dueño es Dios. El dueño es Dios, no nosotros. Imagínate lo que sucedería si yo soy un empleado y un día mi jefe me encuentra sentado cómodamente en su silla pidiéndole al contable de la empresa que haga unos cuantos cheques a mi nombre. ¿Qué ustedes creen que pasaría? ¿Ustedes creen que mi jefe pensaría: oye, ese es un empleado emprendedor? Es un hombre con iniciativa. No, me votan. Me botan de la empresa porque yo estoy mal de la cabeza, yo estoy en el lugar que no me corresponde. Mis hermanos, nosotros tenemos que redefinir nuestro rol en la vida. Nosotros somos administradores, no somos dueños. Escucha lo que dice Jesús acerca del discipulado en Lucas 14:31. Y debo confesar que por mucho tiempo yo no entendía este texto. Le voy a explicar ahora por qué no lo entendía. Dice: ¿o qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Hasta ahí clarísimo, ¿verdad? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posiciones no puede ser mi discípulo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, aprendí de otro que cuando un rey tenía que pelear con otro mucho más poderoso, solo tenía dos alternativas. Él podía decidir seguir adelante con la guerra y lo más seguro lo iban a matar, o él podía rendirse. Y lo que pasaba en la mayoría de los casos es que el rey victorioso lo dejaba en su posición como un rey vasallo, de tal manera que ahora él es rey bajo este rey y por lo tanto él no puede hacer lo que quiera sino lo que este rey le permite hacer. Lo que Jesús está diciendo es: en eso consiste el verdadero discipulado, en que tú te rindes a mí en arrepentimiento y fe como rey, y ahora tú renuncias. O sea, cuando tú te rindes a mí, tú renuncias a todo lo que tú tienes. No en el sentido de que ahora yo lo voy a repartir a los pobres, no, sino en el sentido de que ahora yo sé que yo tengo un rey
que aunque yo soy dueño, yo soy dueño de mi casa, dueño de mi carro, yo soy dueño de muchas cosas, pero bajo otro dueño. Y por lo tanto, yo tengo que hacer con lo mío lo que Él diga que yo haga. Yo he renunciado. El que no está dispuesto a hacer eso no puede ser mi discípulo, dice Jesús. Eso es lo que se llama verdadero discipulado cristiano. Mis hermanos, Él viene a ser ahora nuestra autoridad final y nosotros venimos a ser sus administradores. Así fue en el principio, ¿recuerdan? Cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén. Pero esa perspectiva de la vida quedó trastornada por causa del pecado. El hombre cree que es lo que no es. Y esa perspectiva es recuperada cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Tenemos un trabajo que hacer y que tendrá su propia cuota de problemas y frustraciones, pero debemos hacer como hombres nuestro trabajo para la gloria de Dios, el sostén de nuestra familia y el bien de nuestra generación. Esa es la política de nuestro dueño. Trabajamos para la gloria de Dios. Trabajamos para tener lo que necesitamos, no lo que queremos. Y todo lo nuestro es de Él. Pero el hombre no solo tiene sobre sí la administración de una vocación. Recuerden, Adán todavía no tiene a Eva, sino también la administración de las palabras. Y yo sé que algunos se van a extrañar al escuchar esto. ¿Cómo que la administración de las palabras? Miren, mis hermanos, nosotros estamos tan acostumbrados al hecho de que los seres humanos hablan que no reparamos muchas veces en lo maravilloso que es ese don que Dios ha dado a los seres humanos al habernos creado a su imagen y semejanza. Nuestro Dios habla, Él se comunica con palabras, Él nos da a conocer sus pensamientos y Él ha dado a los seres humanos esa misma capacidad, aunque obviamente existe una diferencia abismal entre las palabras de Dios y la mía. Dios dice sea la luz y es la luz. Yo digo sea la luz y a menos que alguien le dé, no hay luz. O a menos que yo la apague en mi casa. O sea, mis palabras no hacen nada. Y por otro lado, las palabras de Dios tienen una autoridad absoluta. La mía no. Mi autoridad es relativa. Pero a pesar de esas diferencias, el hombre fue hecho con la capacidad de hablar y fue hecho con la capacidad de entender palabras. Y esa capacidad no solo significa un gran privilegio, sino también una gran responsabilidad. En Génesis 2 encontramos a Adán siendo aún soltero, poniendo nombre a los animales, definiendo y dando significado por medio de sus palabras. Y Moisés se tomó la molestia de decir en el versículo 19 del capítulo 2, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. En otras palabras, fue un trabajo bien hecho, con precisión, con exactitud, por la capacidad intelectual que Adán tenía antes de caer. No era un homínido, no era medio mono, medio hombre. No, era un hombre completo. Me vino a la mente ahora el niño que le pregunta a la mamá, mami, ¿de dónde venimos nosotros? Y dice, Dios nos creó. Pero el padre era ateo y le pregunta al padre, y dice, ¿de dónde venimos nosotros? De los monos. El niño vuelve a la mamá, mami, dice papi que nosotros venimos de los monos y tú decías que nosotros venimos de Dios. ¿Cómo es la cosa? Dice la mujer, no es que yo estaba hablando de mi familia. Sí. Yo sé, la mía fue creada. Oye, pero Versículo 23. Ven el versículo 23. Dios le hace a Eva y el hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, varona, Isha, porque del Ish, del hombre fue tomada. El hombre le puso nombre a la mujer. Eso fue lo primero que hizo Adán con la mujer recién creada. Y por supuesto, y veo que hay 2 o 3 hermanas por aquí, y tal vez algunas se están viendo con sus esposos. Mis hermanas, lo primero que hizo Eva no fue corregir el nombre que Adán le puso a los animales.
¿Cómo que gato? No, lo primero que hizo Eva fue aceptar el trabajo de Adán. Pero hay algo más en Génesis 2, súper importante, y lo vamos a ver en un momentito. Pero Adán también tenía la responsabilidad de administrar la palabra de Dios. En Génesis 2, 15 al 17, Eva todavía no está en el panorama. Entonces el Señor Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le ordenó el Señor Dios al hombre, y ahí no es genérico, es al hombre, Adán, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Muriendo morirás, dice el hebreo, morirás sin remedio. Adán estaba solo en el huerto cuando Dios le dio ese mandato, de manera que Dios constituyó a Adán como profeta y sacerdote de la creación, con la responsabilidad de enseñarle a su esposa la palabra de Dios. Y él lo hizo porque en Génesis 3, cuando el diablo se le acerca a Eva, ¿qué le dice ella? Es que Dios ordenó, y es verdad que ella le añadió un poco al asunto, pero ella sabía el mandato porque Adán se lo había dicho, no fue una revelación directa de Dios. Así que él habría de administrar la palabra de Dios, él habría de ejecutar sus leyes, él habría de implantar la autoridad de Dios en la creación, y como le decía, en un momento vamos a ver las implicaciones de eso. Pero hay una tercera responsabilidad que Dios le dio al hombre en Génesis 2, y que en cierto modo está relacionada con esto que yo acabo de mencionar, y es la administración del gobierno de su hogar. El hombre fue puesto como cabeza de su casa, y eso lo vemos claramente en toda la Escritura. Efesios 5, 22, casadas están sujetas a vuestros maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El hombre es cabeza. Dios preparó a Adán, siendo soltero, no solo para que fuera un líder en la creación, sino también en su casa. Como vimos hace un momento, tan pronto la mujer fue creada, es el hombre el que la define, es el hombre quien la nombra. Y aún después de la caída, vemos que Dios trató al hombre como responsable por su esposa. Vean el capítulo 3, versículo 8. Le dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y luego dice en el versículo 17, entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol. Adán tuvo que rendir cuentas primero como cabeza de su casa. Él debía responder por su mujer. De hecho, mis hermanos, el pecado de Adán consistió en no mantener su liderazgo cuando Eva lo estaba empujando a desobedecer la voz de Dios. Vean el versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. ¿Qué le pasó a Adán? Hace unos años mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a la Capilla Sixtina y ver los frescos de Miguel Ángel. Y es interesante, yo nunca me había dado cuenta de ese detalle, pero es interesante cómo Miguel Ángel pintó la caída. Se ve a Eva tomando del fruto prohibido y a Adán bajando la rama. Y lo que Miguel Ángel quería decir es: él fue tan culpable como ella de haber comido de ese árbol. Porque él debió haber sido un hombre ahí en ese momento y decirle a su esposa: no, Dios lo prohibió.
Así que no fue a raíz de la caída que el hombre quedó constituido como cabeza de la mujer. No, esto no es una anormalidad que fue introducida en el mundo por causa del pecado, como parte del castigo de Dios a la mujer por haber desobedecido. Fue así como Dios lo diseñó desde el principio. Y no olviden que luego que Dios terminó su creación, Él vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Así que es bueno en gran manera que el hombre sea cabeza de su casa, porque así fue que Dios lo hizo. No hay nada pecaminoso en ese orden divino, no hay nada inadecuado, no hay nada que sea degradante para la mujer. De hecho, en 1 Corintios 11 dice que el hombre es cabeza de la mujer, pero Cristo es cabeza del hombre. Y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Así que si la mujer es denigrada por estar bajo la cabeza del hombre, entonces Cristo es denigrado por estar bajo la cabeza del Padre. Pero no hay ninguna denigración aquí. Y aquí debemos señalar que las directrices que Pablo le da a Timoteo acerca del orden divino para la iglesia en 1 Timoteo capítulo 2, los versículos 11 en adelante, encuentran su raíz en este diseño original de Dios en la creación. Dice que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y está hablando del culto público. Porque Adán, aquí está la explicación, porque Adán fue creado primero, después Eva. Pablo está diciendo, ese orden en el que Dios hizo las cosas fue con una intención, fue mostrar que Adán era la cabeza, por eso fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Alguien puede decir, sí, pero la mujer fue engañada también. La razón por la que Pablo está nombrando a Adán aquí es porque el hecho de que Adán haya escuchado la voz de su mujer en ese momento, en algo que contradecía claramente la voluntad de Dios, fue una claudicación de su autoridad. Y como él era responsable, él es el responsable de la caída. Pero él no fue el engañado, sino la mujer. Y el hombre le siguió los pasos. ¿Ven lo que pasa cuando las mujeres toman el liderazgo? Ahora, yo tengo que hacer una aclaración aquí. Eso no significa, mis hermanos, varones masculinos, que la mujer debe ser anulada o que sus puntos de vista no deben ser escuchados. Muchas veces nuestras esposas son las que tienen razón. Y lo mejor que puede hacer un líder es escucharla y ponderar sus razones. Algunos hombres, me da la impresión de que se sienten amenazados cuando una mujer da su opinión. Como si el mero hecho de expresar lo que piensan fuera un ataque contra su autoridad o una falta de sumisión. Y por supuesto, una mujer puede decir lo que piensa en una forma poco sumisa. Pero el hecho mismo de expresar su opinión no es falta de sumisión. La sumisión de la mujer, mis amados hermanos, no anula el papel que Dios le dio de funcionar como una ayuda idónea. Adán en el paraíso, cuando no había pecado, necesitaba ayuda. Imagínense ahora. Dios le dio a Eva porque Adán necesitaba ayuda. Ella es Esther, ayudadora. ¿Recuerdan Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó Dios. Ella es la Esther del hombre, la ayudadora del hombre. Pero mi hermano, si tú no le permites a tu mujer expresar sus opiniones o incluso sus desacuerdos contigo, ella no te va a poder ayudar. No será de ayuda. Siempre que lo haga con el respeto debido y recordando que es el hombre el que tiene la responsabilidad de tomar la decisión. Yo te voy a escuchar, yo voy a ponderar tus opiniones, tus argumentos, pero al final yo tengo una responsabilidad. Voy a orar, aún voy a pedir consejo si no estamos de acuerdo, pero al final yo tengo que tomar una decisión. Una de las características de la mujer virtuosa en Proverbios 31
es que abre su boca con sabiduría. Versículo 26 de Proverbios 31. O sea, ser sumisa no es igual a ser muda. Es ser sumisa, no muda. ¿Recuerdan cuando David iba a atacar la hacienda de Nabal y Abigail se le interpone y le da muy buenos argumentos? En otras palabras, ya le estaba diciendo: óyeme, David, tú vas a ser rey. ¿Y qué van a pensar de ti cuando sepan de esta masacre que tú vas a hacer? ¿Qué le dijo David? Pero venga acá. ¿Y quién te crees tú que tú eres? No. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Oigan lo que David te está reconociendo. Abigail, Dios movió tu corazón para venir a encontrarte conmigo. Bendito sea tu razonamiento. Wow, Abigail, tu razonamiento es mejor que el mío. Y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Wow. Eso es un verdadero líder. Un hombre que se siente amenazado por la opinión de su mujer, lo que está manifestando es un liderazgo débil, vacilante. Habiendo hecho esta aclaración, ahora, a modo de conclusión, vamos a considerar algunas aplicaciones de las cosas que hemos visto hoy sobre las tareas distintivas de la masculinidad. En primer lugar, es obvio que el hombre debe ser industrioso. Ser vago, ser perezoso, dormilón, es lo contrario a esta imagen de la masculinidad. El hombre debe tener la ambición de prosperar en su vocación. Una santa ambición. La laboriosidad del hombre dirigida piadosamente promueve la gloria de Dios en la tierra. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros hacemos bien nuestro trabajo, no solamente estamos dando un buen testimonio del evangelio que profesamos, o como dice Tito, estamos adornando la doctrina de nuestro Dios. Le dice a los siervos: ustedes están adornando la doctrina. Es un mal testimonio del evangelio que un cristiano haga su trabajo mal hecho. Pero no solo eso, es que nosotros estamos mostrando diferentes facetas de Dios, porque Él es el doctor original, Él es el arquitecto original, Él es el ingeniero original, Él es el abogado original, Él es el original, nosotros somos la copia. Así que tú estás mostrando facetas de la gloria de Dios, estás mostrando facetas de las capacidades y características de Dios. Cuando tú haces bien tu trabajo, ¡qué responsabilidad! Así que el hombre de Dios debe ser ambicioso de la gloria de Dios. Debe ser ambicioso. El hombre cristiano debe huir de la pereza. El hombre cristiano debe cultivar la disciplina personal que le permitirá desarrollarse en su vocación y la perseverancia necesaria para seguir haciendo lo que tiene que hacer hasta que el trabajo se ha hecho y se ha hecho bien. Yo recuerdo que mi papá siempre nos decía: a mí no me importa si al final ustedes terminan siendo zapateros, siempre que hagan los mejores zapatos. Hazlo bien. El hombre cristiano no debe conformarse con la mediocridad. No debe, la mediocridad es pecado. El hombre cristiano no debe ser un mediocre. Escuchen lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Yo sé que este es un pasaje muy conocido, pero yo quiero que ustedes lo lean emocionalmente, no solo intelectualmente. Pablo dice en 2 Tesalónica capítulo 3, dice a partir del versículo 7:
Pero vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Pablo se dedicaba a hacer tiendas. Uno como que no se imagina a Pablo en el mercado negociando tela, hilo, pero eso hacía Pablo cuando no tenía las ofrendas de las iglesias para seguir con su trabajo misionero. Dice, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. Versículo 9 creo, porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Yo les decía que lean esto emocionalmente, porque eso es duro. Cuando viene el vago de la iglesia a decirte, no he comido en 3 días. Y tú estás buscando trabajo. No, yo estoy esperando la segunda venida. No. Yo sé que hay gente desempleada, de verdad, yo quiero ser sensible. Ahora mismo hay gente desempleada, no es porque son vagos, es que no tienen empleo. Bueno, tu trabajo es buscar trabajo. Tú te levantas todos los días a buscar trabajo. Lo que sea. Todo trabajo es digno. Porque ese es otro problema. Hay gente que no tiene trabajo. Mira, fulano, me dijeron que allí hay una plaza. Ah, no, es que eso no está de acuerdo con mi entrenamiento. Óyeme, que tú no tienes trabajo y te están ofreciendo un trabajo. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Qué gráfico. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Dios te ha asignado una responsabilidad de la administración de una vocación de la que depende tu sostén y el de tu familia. Si eres un mediocre, no vas a poder hacer eso adecuadamente. ¿Y sabe lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8? Que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¡Wow! Críen a sus hijos para que sean laboriosos, para que no sean vagos. Ahora que estamos en la pandemia y no sé qué, perdiendo el tiempo, horas y horas en la pantalla, en las redes, haciendo nada. El tiempo es oro, mis hermanos. No se puede desperdiciar. El tiempo que tú perdiste ayer ya no lo vas a recuperar. Así que por la gloria de Dios, por el bien de tu familia y por el bien de esta generación, no puedes darte el lujo de ser un mediocre en lo que haces. En segundo lugar, el hombre cristiano debe esforzarse por desarrollar sus conocimientos bíblicos y teológicos y la capacidad de comunicarlos, ya que a él le fue confiada la administración de la palabra de Dios. Tú no puedes darte el lujo de ser un ignorante bíblico. Eso no significa que todo creyente debe ser capaz de predicar en un púlpito o que debe saber griego y hebreo. No. Pero todos tenemos la responsabilidad de poner nuestro intelecto al servicio de Dios. Amarás a Dios con toda tu mente, según la capacidad que el Señor repartió a cada uno. Dios no te va a pedir que tú entiendas la Biblia como la entendía, qué sé yo, esos grandes teólogos del pasado y del presente. Dios no te va a pedir eso, según la capacidad que Dios repartió. Pero asegúrate de que estás usando toda tu capacidad para entender este libro. No solo para beneficio de tu alma, sino para beneficio de todos aquellos que han sido puestos bajo tu cuidado espiritual. Tu esposa, tus hijos. Me llama la atención 1 Corintios 14:35. Pablo dice: mujeres, si ustedes quieren saber algo, pregúntenle en casa a su marido. Yo me imagino a los maridos diciendo: ay, mi madre.
Pregúntale en casa a tu marido. Y el marido debe ser capaz de decirle, ¿sabes qué, mi amor? No tengo la menor idea, pero lo voy a averiguar. Yo voy a buscar la respuesta. Me encanta cuando un hermano me llama y dice, pastor, estoy aquí leyendo esto, no entiendo. Y a veces yo tampoco. Y les digo, bien, vamos a buscar comentarios, algunos tenemos una biblioteca a la que podemos acudir, otros no la tienen. Cada cual, vuelvo y repito, conforme a la capacidad. Pero fíjate que Pablo entiende, Pablo presupone que tú vas a pastorear a tu esposa. Pregúntale a tu marido. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. De la palabra. La esposa debe ser santificada por medio de palabras. Y lo mismo podemos decir con respecto a los hijos. El capítulo 2 de Primera Tesalonicenses es tan tierno. Pablo le dice, entre otras cosas, vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis, escuchen esto, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. Otra vez, Pablo está presuponiendo, te voy a poner el ejemplo de cómo yo me comporté con ustedes, como si yo fuera vuestro padre, porque eso es lo que el padre debe hacer con sus hijos. ¿Saben que se hizo un estudio de cuánto tiempo los padres en Estados Unidos le dedican a sus hijos a partir del año? Interesante. Porque cuando le preguntaron a los padres, ellos dijeron, bueno, como 17 a 20 minutos al día. ¿Saben lo que hicieron los autores de este estudio? Le pusieron un micrófono a los niños sin que el padre lo supiera. ¿Y saben cuál fue el averaje? 17 segundos a 20. En la mayoría. Ese fue el averaje. Claro que habían padres responsables en el grupo que dedicaban más tiempo, pero mis hermanos, ¿qué ustedes creen que va a pasar con un muchacho que el padre le dedica 17 segundos y las redes sociales le dedican horas y horas y horas para instruir sus mentes? ¿Qué ustedes creen que va a pasar? No digas que tú amas a tu familia si tú no le dedicas tiempo. Eso no es verdad. Yo amo a lo que le dedico tiempo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estás leyendo diariamente las Escrituras? Diariamente. ¿Estás tratando de entenderla? O sea, que no es simplemente, voy a seguir el plan de lectura de 2 años, hoy la leí. Sí, pero ¿tú entendiste ese texto? ¿Lo leíste con cuidado, viendo las conexiones? Vuelvo y te repito, hasta donde tu capacidad te dé. ¿Le hiciste preguntas al texto? ¿Qué me enseña esto de Dios? ¿Qué me enseña acerca de Jesús? ¿Qué me enseña acerca de mi pecado? ¿Hay algún mandamiento aquí que yo debo obedecer? ¿Estás atando tu conciencia a las verdades que tú encuentras en este libro cada día? ¿Estás procurando leer buenos libros cristianos? Ay, pastor, mire, yo no tengo buen hábito de lectura. Bueno, fórmalo. Mira, te voy a dar una idea. Léete de 3 a 5 páginas todos los días. 3 a 5 páginas. Tú puedes hacer eso. Eso te lleva menos de 5 a 10 minutos. Si tú lees de 3 a 5 páginas todos los días, vas a leer un promedio de 5 libros de unas 200 páginas al año. Pero yo te voy a vaticinar, a profetizar, que si tú haces eso y comienzas a formar el hábito de lectura, tú vas a terminar leyendo más páginas al día y por lo tanto leyendo más libros. ¿Tú estás leyendo buenos libros cristianos?
De paso, te recomiendo uno. Si no tienes que leer, ahora mismo no tienes nada pensado, El esposo completo de Lou Priolo. Yo no conozco un libro que hable sobre el tema de lo que significa ser esposo mejor que ese libro. Debe haber muchos otros, yo digo que yo no los conozco. Léete ese libro. Y está en español. Y si lees en inglés, The Man in the Mirror, de Patrick Morley, El hombre frente al espejo. El forward, el prefacio, es de R.C. Sproul. ¿Está en español? Ah, yo no sabía. Yo lo busqué en Amazon y no lo encontré. Bueno, está en español, para los que nos están viendo. Incrementa tu conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado maestros que nos enseñen. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4. Dios ha dado pastores y maestros a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Algunos de esos pastores, maestros, están en tu iglesia. Pero todo es vuestro, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Todo es vuestro. Pablo es vuestro, Pedro es vuestro, John Piper es vuestro, Patrick Morley es vuestro. Todo lo que sea bueno, léelo. Son maestros, algunos están muertos, otros están vivos, que te pueden enseñar mejor a entender la palabra de Dios. El líder cristiano debe ser un buen lector por la sencilla razón de que leer es pensar. Eso no depende de tu personalidad, depende de tus prioridades. ¿Recuerdan a Marta y a María? María está oyendo al Señor, Marta está ocupada en 50,000 cosas en la casa, sirviendo al Señor. O sea, sirviendo al Señor, ella se descuidó del Señor. Descuidó a Cristo por servir a Cristo. Y entonces ella le dice al Señor, lo regaña y le dice, pero a ti no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Me llama la atención la respuesta de Jesús. Dice, María ha escogido la buena parte. Porque una gente dice, ay, pastores, sobre todo las hermanas, es que yo no soy contemplativa como María, yo soy activa como Marta. No, esto no es un asunto de personalidad otra vez. Es de elección. María escogió. Es un asunto de qué tú vas a hacer con las horas que tienes al día. Es un asunto de prioridad, no es de personalidad. Oh, mis hermanos amados, cuidado con el activismo que impide cultivar la mente y el corazón, porque terminarás agotando tus reservas y convirtiéndote en un mal líder en tu hogar, en la iglesia y en el mundo. Finalmente, yo creo que se me fue el tiempo, ¿verdad? Finalmente. Sí, lo que pasa es que esto es finalmente, de verdad, porque decía que las 3 mentiras más comunes son la del dentista que te dice que no te va a doler, la del abogado que te dice que va a cobrarte poco, no quiero tener problema con los abogados, y los pastores que dicen que ya están terminando, pero ya estoy terminando. Finalmente, el hombre cristiano debe desarrollar las habilidades y capacidades que son necesarias para ejercer un gobierno sabio y piadoso de su casa. Mis hermanos, todo lo que dijimos acerca del trabajo hace un momento no puede ser en detrimento del gobierno de tu casa. Porque alguna gente puede decir, tú ves, por eso es que yo trabajo 24/7. ¿Y tu familia? Bien, gracias. No, mis hermanos, es nuestra responsabilidad crecer continuamente en el conocimiento de la palabra de Dios, de modo que podamos ser líderes piadosos en nuestro hogar. Un hombre que toma decisiones con la sabiduría de Dios, de los principios bíblicos, para el bien de la familia, basado en convicciones bíblicas, no en antojos. Un hombre que santifica a los suyos al enseñar y al modelar la palabra de Dios. Y eso incluye pedir perdón. Eso es lo bueno de hacer devocionales diarios con los muchachos. Que todos los días uno se enfrenta con los hijos y la Biblia y la esposa.
Y yo no sé cuántas veces, cuando estábamos criando mi esposa y yo, tenía que decir a mis hijos, antes que nada, recuerdo a una de mis hijas, fulanita, perdóname, fui brusco contigo. Perdóname, porque los demás lo vieron. Eso es bueno. Eso es una vergüenza, una humillación buena. Perdóname. Y tal vez debí pedir perdón más veces de lo que la pedí. Yo a veces le pregunto a los padres, ¿hace mucho que tú no le pides perdón a tus hijos? Porque si hace mucho, no es porque tú eres perfecto. Porque, óyeme, ¿cuántos pecados cometemos nosotros contra nuestros hijos? Yo miro atrás y me da pena, me da vergüenza. Tú estás siendo gobernado por los principios de las Escrituras en el trato con tu esposa. Primera de Pedro 3:7, como a un vaso más frágil y como a coherederas de la vida, de la gracia, para que tus oraciones no tengan estorbo. Tus hijos, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando tu esposa pasa por Primera de Pedro 3:7, cuando tus hijos, si son cristianos o leen la Biblia, pasan por Efesios 6 y leen eso, no provoquen a ira a vuestros hijos. ¿Qué piensan ellos de ti? ¿Qué piensa tu esposa de ti? ¿Eres un gruñón? Hay hombres que son cascabeles fuera de la casa. Ay, pastor, es que mi esposa me irrita. Leí en estos días a un psicólogo secular, creo que secular, que decía, no es tu esposa la que te vuelve gruñón, tú eres gruñón. Lo que pasa es que tú escoges con quién serlo. Tengo tiempo para contar una historia, Tomás. Sí. El toque de queda me lo permite. En una ocasión yo estaba en una casa y de repente eran gente de mi confianza y el esposo y la esposa comenzaron a discutir delante de mí. Y el asunto comenzó a escalar. Y yo tratando de ver qué hacía hasta que finalmente el esposo salió de la casa como un toro bravo, dando un portazo, y yo me fui detrás de él. Él estaba, pero de verdad, encendido en ira. Y nos pusimos a darle vuelta a la cuadra. Y él así, y diciendo peste de la esposa, de la suegra, de todo el mundo. Sobre todo de la suegra. Pero también de la esposa. Hermano, esta historia es verídica. De repente vemos así de lejos un chimichurri que había en la esquina. Y cuando estamos llegando, se levanta un individuo del chimichurri y le dice, oh fulano, ¿cómo estás? Y el individuo de una vez cambió. Oh fulano. Y comienza a conversar con él y lo saluda y nos vamos. Y yo le dije, ¿tú te diste cuenta de lo que acaba de pasar? ¿Y por qué tú no hiciste eso en tu casa? Tú tenías la capacidad de no ponerte como un toro bravo, pero tú quisiste herir a tu mujer y por eso te comportaste como te comportaste. ¿Por qué tú no lo hiciste con tu amigo? De hecho, eso pasa cada rato. Dos esposos están discutiendo, son del teléfono y nadie coge el teléfono y dice, ¿quién es? No. ¿Aló, buenas? ¿Pero qué pasó? Tú decides, voy a herirla a la esposa que Dios te dio. Que si es cristiana es una hija de Dios y tú lo estás haciendo delante de su padre. Y dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. Debemos aprender a tomar decisiones bíblicas, debemos asumir nuestro liderazgo, pero debemos también aprender a ser gentiles,
y caballerosos. No olviden, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El ser varoniles no elimina la gentileza y la caballerosidad, sino que es una parte esencial de la verdadera masculinidad. Fuimos llamados a gobernar, pero también fuimos llamados a amar y a servir. Somos líderes siervos. Por lo tanto, debemos tener iniciativa, decisión, coraje, pero debemos tener también humildad, gentileza, consideración, bondad, disposición al servicio, a la entrega, al autosacrificio. Douglas Wilson dice con respecto a la crianza de los varones: nuestros jóvenes necesitan aprender humildad y también aprender osadía y coraje. Ven, ese balance es crucial y es muy difícil de lograr, sobre todo en los jóvenes. Sigue diciendo Wilson: ¿qué pasa con los jóvenes? O abrazan la humildad sin osadía, lo que en los jóvenes es como ser afeminados, o abrazan la osadía sin humildad, lo cual es destructivo. Pero ¿quién les va a modelar eso? ¿Tú y yo? Pero por supuesto, ¿quién es nuestro modelo? El de ellos somos nosotros, pero ¿quién es nuestro modelo? Jesús. Y el de nuestros hijos también, obviamente. Pero somos nosotros los que le presentamos a Jesús. Como decíamos en el mensaje anterior, Él es el ideal de lo que un hombre debe ser. En Él encontramos cada una de las características que hemos mencionado: iniciativa, decisión, coraje, humildad, gentileza, consideración, bondad, compasión, disposición al servicio, autosacrificio. Mis hermanos, se acercan tiempos difíciles. Ustedes lo saben. Nuestra generación necesita urgentemente hombres que sean hombres. Y la iglesia de Cristo los necesita también. Y nosotros los cristianos tenemos las herramientas que se requieren para desarrollar tal cosa en dependencia del Señor. Oh, que el Señor nos conceda hacer buen uso de los recursos que Él nos ha dado para su gloria y para el engrandecimiento de su reino. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por habernos dado este tiempo. Gracias por esta oportunidad de compartir con los hombres. Y una vez más, Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a creer en tu promesa de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero al mismo tiempo, Señor, danos la gracia que necesitamos para desarrollar la verdadera masculinidad cristiana. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por la iniciativa de sus pastores para hacer esta actividad. Gracias, Señor. Gracias por todos los hombres que se dieron cita aquí hoy presencialmente y por todos los que se inscribieron para ver esto por internet. Bendice tu palabra, Señor. Y bendícenos ahora en el tiempo de preguntas y respuestas, dándonos sabiduría. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén.